Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Presentación del secretario general de la OEA sobre la situación del proceso electoral en Guyana. Consejo Permanente de OEA celebra el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas. MAP OEA, el Festival por la Vida. Se celebrará el 20 y 21 de octubre la Asamblea de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, analizó en la sesión del Consejo Permanente de la OEA la situación del proceso electoral en Guyana. Desde el 2 de marzo, día de los comicios en Guyana, la fecha han pasado más de 4 meses. Para ser más exacto, 141 días, y el proceso aún no ha concluido. Bajo cualquier estándar, se trata de un plazo inadmisible. Esta insólita demora es el resultado de acciones dedicadas a bloquear la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. Luego de una votación que, como acaba de señalar el ex primer ministro Golding, una votación que fue bien ejecutada, en paz, y que demostró el espíritu cívico del pueblo de Guyana, comenzaron intentos por entorpecer el procesamiento de los resultados. La interrupción del conteo en la región 4, sin haber finalizado la totalidad de las actas, fue el inicio de una cadena de acciones encaminadas a dilatar y ocultar los resultados, confundiendo así a la ciudadanía. El día 13 de marzo, la misión anunció que se retiraba del país debido a las repetidas artimañas que no permitían la verificación transparente de las actas. Para dimensionar esta medida, vale notar que esta situación se ha dado solo en contadas oportunidades durante el transcurso de los más de 58 años y 270 misiones que tiene el programa de observación electoral de la OEA. Tras el anuncio de la autoridad electoral de que se procedería a un reconteo nacional, fuimos testigos de diferentes intentos por bloquear judicialmente este proceso. Dado que el bloqueo no prosperó, algunos buscaron laminar la credibilidad del recuento, recurriendo, como bien ha explicado el jefe de misión, a acusaciones infundadas de todo tipo. El reconteo finalmente fue realizado bajo la supervisión de los representantes de los partidos y de los observadores internacionales. Y hoy conocemos el resultado de la votación del 2 de marzo. La democracia en Guyana ha quedado, sin embargo, rehén de funcionarios, el oficial principal de elecciones, que insiste en presentar datos alternativos. Ello a pesar de que la Corte de Justicia del Caribe, máxima instancia en el esquema judicial de Guyana, y la autoridad electoral le han ordenado que prepare y presente su informe utilizando los resultados generados durante el recuento nacional. Frente a esta gravísima situación, la Secretaría General reitera su posición expresada en el comunicado de prensa del 15 de abril sobre la necesidad de que GECOM excluya del proceso electoral actual y de procesos electorales futuros a aquellas personas que han actuado de manera parcial, sea por los intereses particulares o partidistas, y que han obstaculizado la conclusión del proceso electoral. Guyana se encuentra sumida en una crisis política y de confianza en las instituciones que podría herir gravemente la salud de su sistema democrático. Esto es absolutamente innecesario. Teniendo en cuenta las facultades que me otorga la Carta Democrática Interamericana, he decidido solicitar al presidente del Consejo Permanente se incluya en la agenda de este órgano un espacio de discusión sobre lo que está sucediendo en Guyana. Existe una solución y consiste en respetar los resultados del recuento nacional, tal como fue acordado por los partidos cuando se decidió iniciar este proceso. Más allá de algunos efectos organizativos, el reconteo se llevó adelante de manera transparente, como han indicado los observadores de la OEA y del CARICOM. Quienes están verdaderamente comprometidos con la democracia en Guyana, independientemente de su orientación partidista, deben respetar los resultados. Ninguna otra opción es admisible. La única salida es respetar lo acordado
aceptar los resultados del recuento y permitir la formación del nuevo gobierno escogido por la ciudadanía en el libre ejercicio de sus derechos. La transición debe ser pacífica, ordenada y pronta. Esto es fundamental, especialmente a la luz de la crisis de salud global que requiere que los gobiernos actúen de manera decidida para guiar y cuidar a la población en el contexto de pandemia. El impasse político que vive actualmente el país no contribuye al manejo de la crisis. El futuro gobierno, además de gestionar la pandemia, tendrá otro importante desafío: trabajar para reducir las crecientes tensiones políticas que atraviesan el país. Tal como señaló la Misión de Observación Electoral en su informe preliminar, existen graves divisiones étnicas en la esfera social y política de Guyana, amplificadas por la retórica de la campaña electoral. Es el momento de que el gobierno y todos los actores políticos trabajen conjuntamente para fortalecer la unidad del país. Es un imperativo moral, es un imperativo político imprescindible. Este es un momento histórico para Guyana, que sin duda alguna definirá su futuro. Hoy las autoridades deben escoger entre dos caminos: el que los lleva hacia el fortalecimiento de la democracia o el que los hace caer en un abismo difícil. Es un momento para que aparezcan los grandes líderes, aquellos que pueden relegar sus intereses particulares, que pueden dejar de lado las disputas partidistas para preservar el sistema en su conjunto. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sostuvo una sesión virtual ordinaria el miércoles 22 de julio para celebrar el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas. Para asegurar, señor presidente, un futuro justo y próspero para las Américas, es clave que continuemos invirtiendo en los niños, niñas y adolescentes, porque ellos son la esperanza para que algún día dejemos de ser la región más inequitativa del mundo. Como siempre ha dicho el secretario general Luis Almagro, son ellas y ellos quienes continuarán nuestros esfuerzos para consolidar nuestras democracias, proteger los derechos de cada persona en nuestro hemisferio, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, y con sus ideas e ímpetu continuarán empujando hasta lograr un nivel de desarrollo digno para nuestro hemisferio. A través de las acciones coordinadas entre organizaciones internacionales y regionales, por supuesto los sectores públicos, la sociedad civil, el sector privado, la situación de las niñas, los niños y los adolescentes en la región ha venido mejorando en los últimos años significativamente. Sin embargo, siguen siendo parte de los más vulnerables de la sociedad, especialmente aquellos que viven en situación de pobreza, como indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, refugiados y toda la gama de grupos afectados y vulnerables. En la OEA, como se ha mencionado, el compromiso con los derechos de los niños precedió el establecimiento formal de la organización tal como la conocemos. Fundando en 1927 el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, ha sido fundamental para ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de políticas públicas para promover, proteger y respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de toda la región. El trabajo del Instituto, como es conocido, abarca diferentes ámbitos, que van desde primera infancia, violencia, la erradicación de la explotación sexual, el tráfico ilícito, la trata, la justicia de menores y el derecho a la participación. Además de las actividades del Instituto, es conocido que la OEA trabaja los temas de infancia y adolescencia, coordinando esfuerzos a través de otros ámbitos también. Por ejemplo, como se mencionó, y estuvo presente la comisionada, a través de la Relatoría sobre los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Young America's Business Trust, que trabaja para crear oportunidades de trabajo decente para los jóvenes en las Américas y en todo el mundo. El propio Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, que se enfoca en la educación como un derecho humano fundamental y trabaja para garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los niños, disfruten de este derecho para mejorar sus niveles de vida y reducir la desigualdad. Igualmente se destacan los trabajos de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, velando por la inclusión y el acceso de los niños a estos derechos que mencionaba. Asimismo, recordemos que el pasado 8 de junio
El secretario general Luis Almagro participó de un diálogo por un futuro inclusivo con la participación de jóvenes de la región en este mismo sentido. Todos estos esfuerzos buscan darle voz a esta población y aprovechar al máximo sus ideas, propuestas y espíritu solidario. En 1999, los habitantes de La Gabarra, en norte de Santander, fueron fuertemente afectados por el conflicto armado. Desde la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA se impulsó con la comunidad un festival que ayudó a reactivar la esperanza y a construir memoria, el Festival por la Vida. En un momento La Gabarra quedó como un pueblo fantasma, no había nadie. La gente estaba acostumbrada solo a ver el negro y en el caso de La Gabarra solo el color rojo de la sangre. Ahí veo muy valiosa la presencia de la OEA. Eso en el 2005 entró la doctora Carly de la OEA, donde se inició, digamos, a trabajar sobre las víctimas y a la vez a darle pie a un festival que se llama el Festival por la Vida. ¿Cómo era? Pues entonces ahí es donde nosotros comenzamos a recibir las diferentes capacitaciones, la formación y se va dando el primer Festival de la Vida. A través del Festival de la Vida mostrar los talentos de las personas de La Gabarra. Y entonces la niña que mejor cantaba, los niños que bailaban, los que escribían, comenzaron a hacer todas esas cosas. Nosotros estábamos en esos ejercicios de memoria y la gente, los primeros ejercicios la gente no decía absolutamente nada. Y ya después la gente hacía coplas, poemas, canciones. Entonces esos festivales permitió esos elementos. Comenzamos a reconocernos quiénes éramos, de dónde veníamos. Hicimos el árbol de problemas. Luego identificamos cuáles eran las verdaderas necesidades desde La Gabarra y a través de esas necesidades se crearon las líneas del proyecto del Festival de la Vida. O sea, que el Festival de la Vida no se volvió solo algo folclórico, sino algo con intención. Y siempre la OEA ha estado, digamos, involucrada, digamos, dentro del marco del festival, lo mismo que es el que tiene que hacernos acompañamiento dentro del marco de reparación colectiva. El impacto que se ha tenido, digamos, es el empoderamiento de muchas personas. Pese a la violencia, pese a la represión, pese al desplazamiento, aquí en el Catatumbo se han dado todos los hechos victimizantes que usted pueda imaginarse. Es una región que siempre le ha apostado a la organización, a la resistencia, ¿sí? Que no se queda ahí, que quiere siempre avanzar. Los primeros festivales ayudaron a eso, era ayudar a que la gente pudiera volver a tener esperanza. La OEA trataron de vincular la gobernación, que la alcaldía, que el ministerio, para que volviera a poner los ojos y el foco en La Gabarra y para que la gente dijera, mire, nos están acompañando en este proceso de tránsito. Porque recordemos, y eso hay que decirlo también con claridad, que en la época dura del paramilitarismo, la comunidad de La Gabarra quedó sola. Y en ese primer Festival de la Vida, pues la gente comenzó a entender que la vida tiene un sentido, por una parte, que la vida tiene un propósito y que la vida tiene una oportunidad. La Asamblea de la OEA de 2020 se celebrará el 20 y 21 de octubre, según decidió el Consejo Permanente de la OEA. La Asamblea fue pospuesta en junio por el COVID-19. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.